Hey tal mi gente, ¿cómo les va? Espero que bien, les traigo un nuevo video. La gran llorona del palacio es perverso por naturaleza, es pacifista, bloqueó reforma en el 2006, se quería agandallar pozos petroleros, se pelea con la clase media, después con los adversarios, luego con Calderón, otro día con los periodistas, después con Estados Unidos y también con OEA. Miente un día y el otro también. Me pregunto yo, ¿cuándo trabajará este porro perverso? A ver, Jesús, ponlo. ¡Jesús, chingao! YouTube está poniendo los anuncios antes de empezar el video. No los omitan por favor, y si lo hicieron, cierren YouTube y entren de nuevo para que vuelvan a aparecer los anuncios. Y ahora sí, déjenlos correr. Igual si aparecen en el transcurso del video, déjenlos correr, no los omitan por favor. Sírvanse un café, un refresco, acomódense para ver el video completo. Aquí los espero y continuamos con la segunda parte de estos videos. Y si no viste la primera parte, aquí te dejo el link para que también lo veas. En la primera parte de estos videos presenté el tema de la inseguridad y la pobreza, dos factores que no son el uno sin el otro. Algunas personas me dijeron que exageré un poco, que no era para tanto. ¿A poco? No es exagerado decir que el barco de la nación va hacia el naufragio. Hay ahora 56 millones de pobres. E igual es un hecho que la actual y simplona política de reparto de dinero a jóvenes y viejos no ha funcionado. Peor aún, todo transcurre en el desértico escenario del coronavirus cada vez más letal. Un caos nacional, la falta de una autoridad federal y moral, una política sanitaria inteligente y disciplinada. Con la insistencia presidencial de la vuelta a clases de los niños, llueva, truene o relampaguee, los millones de afuera, que se jodan. Bueno, no solo lo digo yo, además repito, son cifras del mismo gobierno. Me tienes cansado, te voy a seguir respaldando en público y ante los adversarios, pero quiero decirte que esto no tiene ni pies ni cabeza. Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueve, truene o relampaguee. En este momento yo decido que las clases se reanudan en agosto y también que las vacunas para menores de edad no serán prioridad. Hayas dicho lo que hayas dicho, cada vez menos gente te cree. No hagas que yo sea uno de ellos. Me tienes cansado, Hugo. Dicen que así de malvibrosa estuvo la junta en Palacio Nacional entre Andrés Manuel y Hugo López, entre otro par de asistentes, según una columna publicada en El Universal por Alejandro Aguirre. Hugo López-Gatell en su defensa le contestó: yo no pedí ser el responsable de la pandemia, señor. Por último dicen que le dijo: de hecho, por eso mismo me despidió el presidente Felipe Calderón en la pandemia de la influenza en el 2009. Recuerda, H1N1. Intenté verle la cara, pero no se la tragó, me dejó sin chamba. Bueno, esto último no lo dijo el periodista en su columna, aquí sí exageró un poco. López-Gatell. Mira, yo creo que... Tú lo corriste. Así de... ¿Qué? Pum, ¿no? Como decía el doctor Chunga. Pues dice, yo la verdad no me acuerdo bien de él, hombre. No me acuerdo, la verdad. Lo que sí me acuerdo es que ahí había un área, que creo que la verdad no daban pie con bola con las cifras. Para combatir un virus nuevo y mortal como fue el H1N1, y a mí me urgía como presidente saber, a ver cuántos contagiados, cuántos murieron, cuántas pruebas hay, no traían esa data. Bueno, ¿qué se trata? Entonces montamos un aparato de emergencia entre Pinos, Cedesol y otros, y con gente que sí entiende números y que es una gran responsabilidad, cambiamos totalmente la información y la estrategia, en fin. Pero eso pasó. Y bueno, juzgo no a partir de entonces, sino a partir de lo que hoy se está haciendo, Carlos. Lógica y muy acertada la decisión que tomó en aquel entonces Felipe Calderón. Si no das resultados, no sirves, pues te vas. Pero bueno, obvio que Hugo López necesitaba un patrón tarugo para que le perdone su incompetencia. Y lo encontró. Lo mismo que yo recomiendo y que a mí me han dicho, mantener sana distancia,
pues básicamente la alimentación, pues no comer productos chatarra, y estar bien con nuestra conciencia, pero también no mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Dios los hace y ellos se juntan. Entiendo que un presidente no sepa todo de todo, pero tiene el poder y la autoridad para rodearse de las personas adecuadas para las circunstancias que se presenten. Pero sí debería tener un cierto nivel de inteligencia para analizar la problemática del país. Para eso se eligió como presidente. Primero, para combatir un virus nuevo y mortal como fue el H1N1 o el COVID, que el COVID es mucho más letal, tienes que ir a cazarlo, tienes que ir atrás de él. O sea, tú no puedes tener una actitud pasiva de a ver cuántos me caen en el hospital. Tú sabes de un caso y vas por él, vas a su casa, le la prueba a ella o a él, amigos, a los familiares, a los todos, vecinos, a la esposa, a la otra esposa, o sea, a todos. Hasta que sepas y cases todo el virus y lo aísles antes de que explote. Aquí, por no alarmar a la población, por llevarle la corriente al presidente que dijo que esto era menos que una gripa, pues no se hicieron pruebas, mejor que ni se sepa quién está enfermo, salvo que alguien llegaba muy mal al hospital, se le hacían pruebas. Por cada caso que nos dicen que hay de COVID, hay 30 más. Y la propia Secretaría de Salud reconoció en marzo, y esta semana también, que probablemente ya la mitad de los mexicanos ya estaban contagiados. Es decir, estamos hablando de casi 70 millones o 60 y tantos millones de mexicanos, lo cual es un caso enorme, y todavía fuera anecdótico, pero ¿cuántas muertes y cuántos enfermos implica eso? De ahí sale que si ahorita tenemos 220,000 muertos, quiere decir que estamos alrededor de 600,000 mexicanos que han muerto por COVID, que es el número de mexicanos más grande que ha habido en la historia, incluso por encima de la Revolución Mexicana. Somos el país 2. Porque la Revolución fue, dicen que 1 millón, exagerada la cifra, en 7 años, esto es en un año, ¿no? Sí. Y se pudo haber evitado cientos de miles de muertes si hubiera actuado el gobierno y Gatell responsablemente, pero no, todo fue en gran parte una manipulación política. Pero la verdad es que el uso de tapabocas era vital. Seguro. Para evitar la propagación. Bien, ya lo sé que puede decir un político de posición del gobierno, dirán algunos, pero es que todo mundo dice lo mismo. El mal manejo de la pandemia en México es alarmante. Hoy quería hablarle de sus muertos, no solo de la violencia, sino también los de la pandemia. Quería preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Pues es que no coincido contigo. Bueno, México es el 4º país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el 10º en población. Las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229,000 muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351,000 según la misma página. ¿Por qué no decir la verdad? Esta información la saqué de su página, señor presidente. A ver, no es calumnia. Le estoy dando las cifras de su gobierno. No, es Perú, 192,000 fallecimientos por COVID. Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay, 6º, México. Ni viendo ve, ni oyendo escucha. Es necio y terco como una mula. Intenta engañar con datos que solo confirman su mal manejo de la crisis de salud. Y para nada cambian las lamentables cifras de bajas. Eso no cambia las cifras enormes de muertos aquí en México. No. ¿Por qué? Porque tenemos 126 millones de habitantes. Claro, pero hay países que tienen mayor población y tienen menos cantidad de personas que murieron por COVID. Vamos a decir, actualizada, ¿sí? No tiene ninguna... Pero usted lo que me quiere decir es que se ha manejado bien la pandemia, o sea, con tantos... Claro que sí. Señor presidente, usted... Claro que sí. Usted y le yo te diría que mejor que en otras partes. Ya eso baja el nivel del debate. No.
no quisiera que muriera un ser humano. Pero lo que quiero es Sí. su responsabilidad en esas muertes. Usted escogió, Sí. por ejemplo, el método Centinela. Pero ¿cómo no voy a aceptar la responsabilidad si soy presidente de México? Por eso, pero Lo usted, que no- usted está diciendo que vamos bien cuando en realidad con tantos muertos, ¿cómo se le puede decir eso a los familiares de las víctimas? Es que No se puede, señor presidente. Sea falta de tino o de empatía o de interés, pero este gobierno es destructivo, tan destructivo como si trataras de deshacerte de una mosca con dinamita. había pues un monopolio que controlaba la venta de los medicamentos al gobierno, un jugoso negocio de 100,000 millones de pesos. Habían 3 distribuidoras que vendían 70,000 millones de pesos de medicinas. Entonces, cuando decidimos que se iba a acabar la corrupción en la compra de medicinas, Fue cuando en realidad acabaron con el abasto de medicamentos. Desaparecen el seguro popular y en lugar de terminar con un problema, crearon uno mayor. ya estamos consiguiendo todos los medicamentos. Hay medicamentos oncológicos que son muy difícil de conseguir. Y todos los días estamos viendo esto. Sí, se está distribuyendo, están llegando. Pero antes yo no sé cómo le hacían. Muy inútiles. ¿Por qué desaparecen un sistema que funcionaba? Nunca habíamos visto manifestaciones de padres de niños con cáncer exigiendo, gritando por medicamentos para que no mueran sus hijos. Esta adicción por la mentira que tiene el presidente. No puede dejar de mentir. Ahí tienes tú. Compramos millones de vacunas. Oye, lo que acaba de sacar la Organización Mundial de la Salud, el estudio que encargó, 190,000 muertos se pudieron haber evitado si López Obrador hubiera manejado, no bien, promedio. La pandemia. Son los 190,000 muertos de López Obrador. Son sus muertos, son 190,000 muertos que él, por su negligencia, por poner primero la política, por ponerse él delante de la salud de la gente, generó. Yo no sé cómo puede estar una conciencia. A la gente de a pie le importa un carajo si tienen que gastar o invertir 100 o 70 mil millones. La gente exige medicinas, vacunas, consultas, cirugías. Este gobierno solo se queja y se queja del pasado. Para quejarse ya está el pueblo. Para los deportistas mexicanos no hay dinero. Pero ¿qué tal los 89 millones de pesos para el estadio de béisbol del equipo de Pío, el hermano de López Obrador? Para eso sí hay lana, ¿verdad? Para los deportistas no hay. Eso está muy mal. Y eso se llama corrupción. Y el problema es que lo mismo que pasa con el deporte, pasa con la economía, con la seguridad, con la salud. Destruyen sin construir. A ver, eliminaron los fideicomisos deportivos, igualito que eliminaron el seguro popular. Mantengamos a nuestra niñez y juventud cerca del deporte y lejos de las adicciones y de la violencia. Por eso digo yo que eliminan moscas con pólvora. Sale peor el remedio que la enfermedad. Lo siento si a los chairos les molesta la verdad. Oye, yo chingo a mi madre. Ya no tengo pedo. Ya son prácticamente 3 años de su gobierno y nomás no dan con bolas. Para romper el monopolio. Y ya estamos a punto de lograrlo. Nos llevó tiempo. Les llevó tiempo y bastantes muertos. Yo creo que para prueba y error ya fue suficiente. Tienen los padres de los niños pues todo el derecho a exigir, a demandar, a manifestarse, pero aprovecho para decirles
Estamos adquiriendo todos los medicamentos, todos. Ya se va avanzando mucho en la compra. Entonces, cuando decidimos que se iba a acabar la corrupción en la compra de medicinas, pues se lanzaron en contra nuestra y no han parado. ¿Y cómo van a parar las manifestaciones, reportajes y acusaciones? Son 3 años de ya casi estamos buscando, queremos, tenemos fe, confiamos, deseamos, esperamos. No. Estuvo muy aburrida la mañanera. Estoicamente tuve que aguantar toda la mañanera. Qué aburrida. Puros buenos deseos y pérdidas de tiempo. Y las estrategias, las tácticas, los planes, la organización, los plazos, ¿a dónde están? Los caminos de la vida no son como imaginaba. Claro, en campaña todas las soluciones, ahora en el gobierno da con bolas, en ningún sentido, y tiene todas las excusas. La realidad es que este par de locos ya no le sirven a la nación. AMLO no sabe qué hacer con Hugo López-Gatell, el carnicero de la salud. Cavó la tumba de la 4T cuando calificó de golpistas a los padres de familia que exigen medicamentos para sus hijos enfermos de cáncer. En lugar de resolver el desabasto de medicamentos, el presidente prefiere seguir defendiendo al doctor Muerte, a la delincuencia organizada y a su hermano Pío. Convirtió en gigantes a quienes solo son enanos. Ya no le sirve a la nación. Andrés Manuel nos ha dicho que quiere pasar a la historia. Te prometimos que haríamos historia, pero nunca te dijimos de qué manera lo haríamos. Y lo está logrando. Histórico récord en muertes violentas, silencio cómplice en castigar a los responsables de la tragedia de la línea 12 del metro. No se nos olvide. Y por cierto, mucho cuidado deben tener los usuarios del cable bus, si ya tenemos evidencia de la forma en que trabaja este gobierno. En COVID, según sus cifras, 250,000 bajas prácticamente, y según organismos externos, 600,000. Hasta hoy, México tiene solamente vacunado al 22.2% de la población con las 2 dosis y tiene almacenadas más de 22 millones de dosis. ¿Por qué no las ha aplicado? Nadie sabe. Esta madre que ven aquí atrás de mí, se la pasan pensando en el pasado en lugar de velar por el presente y sobre todo por el futuro de nuestros hijos. Punta de incompetentes indolentes. Dejen de gastar este dinero en este tipo de mierdas, aplíquenlo a medicamentos y a la gente que más lo necesita. Y la 4T que se vaya al carajo. Todo lo que les he dicho y han visto hasta ahora es triste y lamentable, pero no lo es todo. Vean y oigan el nivel de cinismo y estupidez de Hugo López-Gatell. Ahora, aquí me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe sí, golpe claro. de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Es de manual, y es de manual en varios países. Así es. He escuchado de todo en el gobierno de Andrés Manuel, pero esto de asegurar que los niños con cáncer no existen, que son supuestos padres golpistas que les pagan para atacar el gobierno, es una mentada de madre de estos fantoches. Lo dicho por Hugo López-Gatell, de su diarrea verbal y la torpeza inaudita de sus argumentos. A pesar de que lo haya dicho un fantoche, se trata del responsable del combate a la pandemia del COVID-19
en este país, estigmatizando a nuestros niños con cáncer, es un acto criminal de lesa humanidad. A ver, ¿de dónde, que no sea su servilismo rastrero, saca que la batalla que han venido librando los padres y los propios niños para obtener los medicamentos que salven sus vidas es un intento de golpe de Estado contra el gobierno de López Obrador? ¿Esa sarta de estupideces o son invenciones de su mente enferma? El científico de segunda derivó en político de cuarta. Algún día, López-Gatell deberá ser juzgado, porque su oportunismo y lambisconería lo han llevado a traicionar a la ciencia y ofrecerse servil a la política. Él mismo poner el ejemplo idiota de no usar cubrebocas ni en los aviones, ni en los parques, ni en la playa durante el lapso más crítico de la pandemia. Pero acusar de golpistas a los niños con cáncer y a sus padres es un crimen imperdonable de un payaso patético. Un miserable. Patético y miserable. Por algo le llamó Lili Téllez el pequeño virrey de las camas vacías y muertos en casa. Sea como sea, el desabasto de medicamentos debe terminar ya. Debe terminar ya. Es responsabilidad de este gobierno. Mire, el 23 de enero de 2020 dijo que no había desabasto. Falta de medicamentos. En el caso de los niños de cáncer. Y no va a haber. Nunca. Volvió a prometernos que las medicinas llegaban la próxima semana. Ya tenemos compradas todas las medicinas. Ya lo que pasa es que este gobierno, con el pretexto de disque combatir la corrupción, destruyó el sistema de compras y distribución de medicinas, vetó a las farmacéuticas, cerró plantas de producción, puso trabas a la importación de medicinas y rompió la cadena de distribución. Y sí nos quedamos sin medicinas. López Obrador, ese que se da baños de pureza, nos está saliendo peor que los anteriores. El desabasto de medicinas debe terminar ya. Apenas salimos del asombro de las cínicas y miserables declaraciones de Hugo López-Gatell sobre niños golpistas, y ahora nos receta esta estrategia. Escuela de 1000 niños, y de repente de esos 1000, un niño tiene la infección. Si yo cierro la escuela en ese momento, voy a tener un efecto positivo, porque estoy evitando que un niño contagie a 999 niños. Me espero a que la escuela tenga 10 niños infectados. Si me espero aún más y tengo, por ejemplo, 100 niños infectados, es todavía más efectiva la intervención. Y esa medida es más efectiva que si la cierro cuando es solo 1 contra 999. Y así sucesivamente. Llueve o truene. Niños a la escuela a finales de agosto, dijo Andrés Manuel. Hugo López dice: entre más afectados mejor. ¿Quién se va a hacer responsable si un niño muere? Con la estrategia de este par de locos. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un like, manita arriba. Y si no se han suscrito, pues háganlo, que es gratis. Y no olviden picar a la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que yo subo un video. Gracias por entrar a mi canal de Urgente TV. Mi nombre es Paco Man y nos vemos a la próxima. Chao, chao.